En principio, D8 y Q8 pueden parecer dos grupos muy parecidos, y valga la redundancia, y no, ¿por qué pueden parecer muy parecidos? Bueno, pues tienen 8 elementos, los 8 elementos se describen de la misma forma. Ahora, las relaciones son distintas, es decir, por ejemplo, en D8, el elemento que se suele llamar B tiene orden 2, en Q8, en cambio, tiene orden 4. ¿Vale? Esa es la principal diferencia entre ambos. Y de hecho, en el fondo esa es la razón por la que no son isomorfos, ¿vale? La respuesta es que no son isomorfos. ¿Por qué? Bien, pues una propiedad que han de tener dos grupos isomorfos. Ahora, sabemos que si tenemos un isomorfismo de G1, G2, mediante este isomorfismo, un elemento dado x de G1 va a f de x. Entonces, que f sea isomorfismo, una de las cosas que implica es que el orden de x coincide con el orden de su imagen para todo x de G1. ¿Por qué? Bueno, pues porque una vez que hemos definido lo que es un homomorfismo, el primer lema que nos daba varios resultados con propiedades sobre los homomorfismos nos decía que el orden de una imagen mediante un homomorfismo divide al orden del elemento original. Ahora, si f es isomorfismo, es decir, si f es biyectivo, tenemos por un lado que el orden de f de x divide el orden de x, y por otro lado, vale, a ver, y por otro lado también tendremos que el orden de f a la menos, ¿vale? Si f es un isomorfismo, pues existe f a la menos 1, que es otro homomorfismo, ¿no? De hecho es el isomorfismo inverso, y el orden de f a la menos 1 de un elemento también dividirá al orden de ese elemento. Ahora, ¿esto qué es? F a la menos 1 de f de x, como f es biyectiva, esto es simplemente el orden de x, ¿vale? Y de aquí tenemos la doble divisibilidad, y eso quiere decir que se tiene la propiedad que mencionaba. Si dos grupos son isomorfos, una de las cosas que han de tener en común es que han de tener el mismo número de elementos de cada orden. En el problema 15 ya hemos visto en el vídeo anterior que D8 tiene dos elementos de orden 4, y no lo he hecho, pero se puede ver que Q8 tiene 6 elementos de orden 4. Por tanto, como D8 y Q8 no tienen el mismo número de elementos de cada orden, no pueden ser isomorfos.